tiempo más maravilloso hemos tenido de comunión unos con otros, y yo creo que el gozo más grande que me he dado han sido las 2 tardes, ayer y hoy, que he salido con algunos jóvenes acompañándome para poder proclamar el mensaje glorioso del Evangelio, y hemos visto, amados hermanos, almas hacer profesión de fe en Jesucristo en estas calles. Qué bendición es poder abrir nuestras bocas y permitir que el Espíritu Santo obre, sembrando ese bendito Evangelio, y luego ver a nuestro Dios hacer el milagro de resucitar a las personas que están muertas en sus delitos y pecados a nueva vida, a vida eterna en Jesucristo. Así que ayúdenos a orar. Si nos quiere acompañar mañana por la tarde, vamos a hacerlo otra vez, y ojalá que podamos tener todo el cuerpo estudiantil apoyándolos para ir y proclamar el mensaje del Evangelio. Hermano, eso es lo que queremos. Queremos que los jóvenes señoritas de esta tremenda institución de enseñanza teológica se encienden con el fuego del poder de Dios, del ayuno del Espíritu Santo, y practican las enseñanzas que han aprendido aquí, y que salgan por las calles y a forzar a las personas a entrar, como dijo el Señor, para que se llene su casa. Hermano, Dios quiere llenar este templo, y Dios quiere llenar las iglesias representadas en este lugar. Dios quiere llenar las iglesias de los hermanos y hermanas estudiantes en este lugar. Él quiere que ustedes regresen y le sirvan al Señor de todo corazón y fielmente hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Él quiere que la iglesia crezca, hermano. El diablo no quiere ver crecimiento en las iglesias. El diablo quiere que las iglesias se cierren, que no hay gente, así que vamos a vender la propiedad con todo el templo, ponerle candado. Es lo que quiere el diablo, pero eso no es lo que quiere el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de su iglesia. Amén. Por lo tanto, la iglesia no está a la defensiva, la iglesia está a la ofensiva. Vamos a invadir el territorio del diablo. Vamos a arrebatar esas almas antes que caigan a las llamas eternas del infierno. Bueno, hermano, les voy a predicar un tópico que no es nada popular. La mayoría de los predicadores hoy en día no predican de lo que yo voy a predicar en esta noche. El título del mensaje de esta noche es: ¿qué pasó con el infierno? ¿Saben ustedes que hay muchos predicadores que no quieren tocar temas negativos? Y por lo tanto están descuidando y están siendo negligentes en cuanto al mandato del Señor de predicar todo el consejo de Dios. Yo sé, amados hermanos, que hay temas negativos, y aún a mí me gustaría predicar más acerca de la gracia de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque no es fácil predicar de estos temas, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? No podemos excluirlos. ¿Sabe qué? Una persona perdida se alarma de la eternidad de su alma, no tanto escuchando de la gracia, el amor y la misericordia de Dios, como escuchando sobre el juicio de Dios, la ira de Dios, la furia de Dios en contra de los que rechazan a Jesucristo, y culminantemente el infierno y el lago de fuego. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Dime, ¿qué es más alarmante? Supongamos que yo estoy aquí en Baja California. ¿Cómo se llama aquí el mar ahí? El mar Cortés, ¿así le llaman? El mar de Cortés. ¿Cómo? El mar de Cortés. Supongamos que ahí hay
¿tiburones o no hay tiburones? Si hay tiburones ahí, ¿entran tiburones ahí? Okay. Va, supongamos que yo estoy ahí y estoy remando. Tengo una lanchita, estoy remando, yo solito ahí en la lancha. Y encuentro que hay un hombre que está bien metido a lo hondo, que está nadando. Y yo le digo, Señor, yo no quiero que usted se ahogue. ¿Ves? Yo le amo. Permite mostrarle mi misericordia. Yo lo quiero sacar ahí del agua y subir a la lancha. Y el hombre está tranquilamente nadando, está feliz el hombre, se está refrescando. Si está en lo hondo, está bien metido, pero él sabe lo que está haciendo. A lo mejor el hombre diría, pues gracias por amarme, gracias por querer extender misericordia a mi persona, pero no gracias, yo estoy bien, déjeme en paz. Pero en lugar de haber hablado del amor y de la misericordia, imagínense que lo único hubiera dicho yo, ¡tiburón! 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 ¿Qué creen que ese hombre quisiera? Por favor, sácame del agua. Por favor, levánteme. No quiero estar ahí. Méteme en su lancha. Ayúdeme, socorro, auxilio, amparo. ¿Cierto o no? Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que avisar y advertir, y con voz en el cuello tenemos que proclamar fervientemente con todo nuestro corazón acerca del tiburón, del diablo, del infierno. ¿Está conmigo o no está conmigo? Así que leamos un solo versículo en Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer el versículo número 22. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 22. Y dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Acuérdense, amados hermanos y amigos, que Seol y la palabra Gehenna son sinónimas con infierno. En el Nuevo Testamento es la palabra Hades, que es sinónima de esa palabra con infierno. Por lo tanto, lo podemos leer de esta manera: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del infierno. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces, Dios está hablando aquí acerca de un lugar no muy bonito, no muy alegre, no muy feliz, no muy placentero. Entre las pastas de este libro, de rabo a rabo, la palabra infierno es tan explicada como para describir aquella región residencial en el mundo más allá de la vida, donde las masas no salvas de personas son encarceladas por toda una eternidad. Estos son palabras muy serias. Yo quiero que lo medites en esta noche. Dice, pero en esta noche no hay mucha gente perdida. Pues ¿sabe qué? Nosotros los salvos necesitamos creer esta doctrina. Yo temo que muchos creyentes no creen en el infierno. Porque si creyeran los creyentes en el infierno, seríamos cristianos totalmente diferentes. Si creyéramos nosotros en el infierno, no quisiéramos que nuestros parientes y nuestros familiares perdidos vayan a ese lugar. Ayunaríamos y oraríamos, nos desvelaríamos en cultos de oración, pasaríamos al frente de la plataforma en nuestros templos y nos arrodearíamos en el altar constantemente orando por la salvación de sus almas para que no vayan a ese lugar de eterno castigo. Ahora, reflexionemos por un momentito, amados hermanos, en el pasaje aquí. En Deuteronomio capítulo 32 tenemos el cántico final
de aquel gran profeta llamado Moisés. Y el cántico en sí revela la grandeza de nuestro Dios en el contexto de sus relaciones históricas con nada menos que el pueblo y la nación de Israel. Tan importante era que fuese escuchado esto, que Moisés llama los oídos del cielo y también los oídos de la tierra. Nótese bien el primer versículo. Deuteronomio capítulo 32, ¿ves? Y vamos nosotros a leer el versículo número 1. Si están conmigo, hermanos. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿No te parece digno de mencionar que en este cántico encontramos, amados hermanos, la presentación de parte de Moisés de una enseñanza muy rica? Pues Moisés está dirigiéndose tanto al mundo temporal como al mundo eterno. Y él pone en medio de este cántico una estrofa en la cual él habla de un real infierno literal. Es interesante eso. Y volvemos a leer el versículo principal. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 22. Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá las profundidades del infierno. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. En la Biblia, en Rey Jaime, que es la versión en inglés, no dice Seol, dice palabra literal infierno. En español lo tenemos que interpretar, pero eso es lo que significa. Significa el literal infierno. Mire, ¿cómo será, amigo evangelista? ¿Cómo será, hermano Joel Marsh, este infierno? ¿Será que el infierno es un lugar donde van los cuates para sus parrandas? ¿Será que es un lugar de alegría y de celebración feliz? ¿O será un lugar feo, un lugar triste, un lugar de llanto, un lugar de crujir de dientes, de morder las lenguas? ¿Será un lugar donde las personas lloran desconsoladamente? ¿Será que el infierno es un lugar donde pegan espeluznantes gritos? Pues yo le quiero describir de una manera muy sencilla y práctica, pero fundamentalmente bíblica, cómo es este infierno. En primer lugar, en esta noche, el infierno es un lugar caliente. Mire, de hecho, el infierno es el lugar más caliente sobre el planeta Tierra. Hasta los geólogos que ni siquiera creen en Dios, los geólogos seculares que ni siquiera creen en la Biblia, ellos pueden decirles con toda claridad que después de ciertas capas de tierra, de arena, de piedra, en lugares agua, en lugares carbón, en lugares minerales, en lugares hasta petróleo. Pero si uno va lo suficientemente profundo hacia abajo, tarde o temprano va a llegar donde hay fuego y azufre. No sé si algunos de ustedes han visto allá en Guatemala, donde yo vivo, hay varios volcanes activos. Y hay muchos volcanes alrededor del mundo, amados hermanos, que están haciendo erupción. En Guatemala ahorita hay un volcán, y mire qué nombre tiene. Se llama el volcán de fuego. Y es uno de los volcanes más activos que hay. Y ese volcán ahora, en este momento, está tan activo que está tirando ceniza como a 50 kilómetros de donde está hasta la capital de Guatemala. Está haciendo de 5 a 7 erupciones cada hora.
Hay otro volcán más cerca de la capital de Guatemala que se llama Pacaya. Y hay otro volcán que se llama Santiaguito, y no sé por qué le llaman Santiaguito, porque parece Santiagote. Porque está haciendo explosión todo el tiempo. ¿Cómo es el infierno, amigo evangelista? ¿Cómo es el infierno, hermano predicador gringo Joel Marsh? En Mateo capítulo 13 y el versículo 42, le puse la cita ahí en el bosquejo, y dice: y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice que el infierno es un horno de fuego, por lo tanto es un lugar requete caliente. A no dar más. Cuando los incrédulos cruzan la gran división entre la vida a la eternidad, ¿sabe qué? Inmediatamente están en un lugar horriblemente caliente, insoportablemente caliente, mucho más caliente que en el mes de agosto en Mexicali, abajo del sol. Tal vez estás tú preguntándote a ti mismo, porque algunas personas analizan esto y tratan de razonar con la lógica, con el sentido común, y hacen preguntas como estas: ¿cómo podría un cuerpo enteramente envuelto en llamas de fuego no ser enteramente consumido? Buena pregunta. Así que yo les voy a dar la respuesta. ¿Acaso Dios no es el creador de todo? ¿Sí es o no es? Sí. Amados hermanos, en Éxodo capítulo 3 y el versículo número 2, se recordarán cuando Dios apareció a Moisés en una zarza que ardía con fuego, mas no se consumía, y Dios dio a Moisés una comisión muy importante de ir a Egipto para guiar al pueblo de Israel afuera de su esclavitud hacia la tierra prometida. Y cuando Moisés estaba ahí, Dios literalmente le habló audiblemente a él por medio de esa zarza encendida con fuego, mas no se consumía. Por lo tanto, Dios puede crear un fuego que quema pero no consume. Por otro lado, si lees el contexto de Marcos capítulo 9, va a encontrar que Dios menciona ahí varias veces el infierno de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, hablando del juicio y el castigo por el pecado en el eterno fuego del infierno. Y hay un versículo clave en el contexto de esos versículos, que es el versículo 49, y Dios habla de ese fuego en ese versículo como sal. ¿Sabe lo que usan para preservar la carne donde no tienen refrigeración? Donde no tienen neveras, donde no tienen congeladores. Usan, amados hermanos, la sal, y así preservan esa carne. Yo creo que así eran los pescaditos que comí para la cena hoy. Yo creo que los preservaron en sal, pero eran unos pescaditos tan ricos, estilo coreanos, tan deliciosos, pero preservan la carne con sal. Por lo tanto, Dios tiene un fuego en el lago de fuego que quema los cuerpos de los seres humanos, mas no se consumen. No hay aniquilación en el lago de fuego. Hermano, escúcheme bien. No es necesario pensarlo demasiado. Solo tienes que leer la Biblia, y tarde o temprano no lo vas a perder. Vas a enterarte bien rápido que el infierno efectivamente es un lugar de horrible calor. Amén. No debes tú de escuchar y hacerle caso a aquellas personas de falsas sectas que están constantemente tratando de encender el clima o el aire acondicionado para enfriar el infierno. Hay sectas que no creen en el infierno de fuego. ¿Sabían ustedes eso? Yo recuerdo una vez que estaba predicando en un campamento de pastores allá en un lugar llamado Las Crucitas, Honduras.
Y antes de llegar al campamento de los pastores, yo y dos más predicadores, el doctor Roberto Day, el doctor Roy Sears y su servidor, estábamos en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Esto fue en la década de los 80, hace años. Y mientras los hermanos necesitaban ellos cortar el pelo, yo no miré. Pero ellos estaban ahí, allá le llaman barbería. Aquí es peluquería, dicen, ¿verdad? Yo no sé por qué llaman eso, porque peluca no le dan, ¿verdad? Y yo no sé por qué allá le llaman barbería, porque no se va para cortarse, además se corta el cabello, ¿verdad? No la barba. Pero ahí estaban ellos cortándose el pelo, y mientras ellos estaban cortándose el pelo, yo dije, yo necesito hablar a alguien de Jesucristo. Ahí andaba yo con mi Biblia, en el mero centro de la ciudad de Tegucigalpa. Y yo dije, y era como ese tiempo de siesta, cuando muchos negocios cierran. Pero yo vi una mueblería que estaba abierta y no había ningún cliente adentro. Solo había una señorita. Así que yo entré para darle el evangelio, ¿ves? Y una de las primeras cosas que ella me dijo es: yo soy de los testigos de Jehová. Yo dije, mire qué interesante, porque yo sé que los testigos de Jehová no creen en el infierno de fuego. Así que lo primero que yo le dije a ella era: señorita, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y ella dijo, sí lo creo. Y yo le dije, aquí tengo mi Biblia. Si yo puedo enseñarte en la Biblia que el infierno efectivamente es un lugar caliente de fuego, ¿lo creerías? Y la señorita dijo, sí. Así que yo empecé a leerle todos los versículos que me venían a mi mente acerca del lugar caliente del infierno. Escúcheme, yo creo que ni había yo leído versículos por 5 minutos y la señorita empezó a llorar. Dios empezó a tocar su corazón. Y de ahí le enseñé el plan de salvación, y esa señorita agachó su rostro e hizo la oración del perdido penitente pecador y recibió a Cristo como su Salvador. ¡Amén! ¡Qué victoria! Una persona que negaba la existencia del infierno como parte de esa secta falsa, y ahora ella estaba recibiendo a Cristo como su Salvador. Oh, escúcheme, amados hermanos, el infierno no solamente es un lugar de fuego, pero escúcheme bien, amados hermanos, el infierno también es un lugar que necesitamos entender que nadie va a poder aguantar esa agonía del fuego. Escúcheme bien, ¿cómo sabemos nosotros que el infierno es un lugar de fuego? Primero, es probado por el testimonio de nuestro Salvador. Vean rápidamente conmigo en Mateo capítulo 5 y el versículo número 22. Mateo capítulo 5 y el versículo número 22. Dice la palabra de Dios en labios mismos de Jesucristo, dijo: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién lo dijo aquí? Jesucristo. Jesucristo dijo que el infierno es un lugar de fuego, y Jesucristo no miente, Él dice la verdad. Amén. Sabemos, amados hermanos, que el infierno es un lugar totalmente infernal, de fuego caliente, por el testimonio mismo de nuestro Mesías, Cristo el Salvador. Ahora escúcheme bien. Allá en Estados Unidos, como yo soy un loco predicador evangelista que tengo el púlpito y grito bien fuerte, hay un apodo, hay como un dicho, como un refrán que dan a tipo de predicadores como yo, que dicen: you're a fire and brimstone preacher. Así me dicen allá. ¿Les gustó el refrán, el dicho ese? ¿Entendieron? Ok, entonces se lo voy a interpretar literalmente. Simplemente eres un predicador de fuego y azufre. Simplemente. Pero es famoso ese dicho para predicadores
que son así como yo, que gritamos, voz en el cuello, levantamos la voz estruendurosamente y asustamos a la gente con nuestros gritos y pegamos el púlpito, hasta los estudiantes le da gracia ahora, ¿verdad? Porque todavía no se han acostumbrado a mis golpes del púlpito mientras ando predicando. Pero ¿sabe qué? Me encantan cuando dicen que yo soy un predicador de fuego y azufre. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque me pone en buena compañía con Jesucristo. Eso era lo que era Jesucristo. Amén. ¿Cómo nosotros sabemos que el infierno es un lugar de fuego? Bueno, segundo, amados hermanos, porque está comprobado por las ciudades perversas y pecaminosas del Antiguo Testamento. Vamos nosotros a un versículo del Nuevo Testamento que están describiendo los del Antiguo Testamento. Vamos a ese pequeñito penúltimo libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos a ese librito llamado Judas, por favor. Judas está antes de Apocalipsis y quiero que vean solo el versículo número 7. Judas, versículo número 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, escuchen la última frase, sufriendo el castigo del fuego. ¿Cuánto? El fuego eterno. Estas dos ciudades eran tan viles, eran tan perversas, eran tan pecaminosas, que Dios dice que son una abominación. Y Dios lanzó haciendo llover literalmente fuego y azufre sobre las ciudades de Gomorra y estas ciudades metrópolis de Gomorra y Sodoma. ¿Sabe qué? Dan a nosotros y una ilustración bien ardiente de que efectivamente hay fuego eterno en el infierno. Pero no solamente eso. En tercer lugar, está comprobado por las lágrimas del pecador. Vean conmigo por favor en Lucas capítulo 16 y vamos a leer un versículo donde Jesucristo nos enseña acerca de un hombre rico perdido que murió en su pecado y no tuvo él la salvación. Y veamos, amados hermanos, la evidencia del fuego del infierno por las lágrimas de este hombre que no fue salvo y murió perdido. Dice Jesucristo en Lucas capítulo 16 y el versículo 24: entonces él, dando voces, en otras palabras, llorando y gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una de las cosas que causó a este hombre a gritar espeluznantes gritos y llorar desconsoladamente, derramando lágrimas, era el fuego del infierno. Estaba él agonizando en este fuego, chisporroteándose en ese horrible fuego, ese fuego que nunca se apaga, del eterno infierno. Allá en Estados Unidos de Norteamérica, un hombre de nombre Thomas Dalton, hace 200 años atrás, él encendió un fuego con un pedernal y un pedazo de acero. Sacó la chispa y él encendió un fuego. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Que él encendió un fuego y mantuvo ese fuego encendido toda su vida. Y los descendientes de él mantuvieron ese fuego y lo han mantenido quemando. Y eso es en las montañas Cumbre Azul, allá cerca de la capital, no muy lejos de la capital, en las montañas de Virginia. Y los descendientes de él han alimentado ese fuego. Por supuesto, han cambiado de cabañas bien viejas a cabañas más nuevas, pero han trasladado el fuego de una cabaña a otra cabaña. Y sabe que hasta el día de hoy dicen, amados hermanos,
que es el fuego más antiguo que hay en Estados Unidos, Norteamérica. Puede ser el fuego más antiguo en el mundo. Pero lo que sí sé con toda seguridad es que es el fuego más antiguo que hay en Estados Unidos de Norteamérica. Y se requiere, no ha sido nada fácil. Imagínense mantener un fuego encendido en los meses de horrible calor del verano. Y para poder mantener el fuego quemando todo un mes, necesitan una cuerda de leña por mes. Ha sido un sacrificio, ha requerido diligente trabajo, pero desde hace más de 200 años atrás hasta el día de hoy, sigue quemándose ese fuego. ¿Qué fuego más antiguo? ¿No es cierto, amados hermanos? Pero esperen un momentito, por favor. Hay otro fuego que está quemándose hoy en día y sigue quemándose y ha estado quemándose desde que nuestro Dios creó el infierno originalmente para el diablo y sus ángeles, pero sigue las llamas de este fuego del infierno quemándose mucho más tiempo que el fuego de Thomas Dalton. Y van a quemarse estas llamas del infierno por toda la eternidad. Sabemos que el infierno es un lugar calientísimo por el fuego. Pero en segundo lugar, el infierno no solamente es un lugar caliente, el infierno es un lugar horrible. No hay un lugar en el planeta Tierra más horrible que el infierno. Vean conmigo en sus Biblias en el Salmo 9 y el versículo número 17. Salmos 9 y el versículo número 17 dice: los malos, puedes subrayar la palabra malos, la palabra más exacta es la palabra malvados. Por lo tanto podemos nosotros leer: los malvados serán trasladados al Seol, que es el infierno. Todas las gentes que se olvidan de nuestro Dios. Los malvados algún día serán trasladados a un lugar llamado literalmente el infierno en la palabra de Dios. Sí, amados hermanos, el infierno es un lugar horrible. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Amén. Cuando los incrédulos entran a la eternidad, entrarán a una sociedad impía y perversa, rodeada por la gente más extremadamente terrible y horrible que jamás ha vivido sobre el planeta Tierra. La palabra malvado aquí en el hebreo significa moralmente incorrecto, significa moralmente desviado, significa moralmente chueco. Y hermanos, hay personas quienes han vivido aquí en este mundo que han hecho cosas tan malas, tan horribles, tan abominables. Estoy hablando de hombres sanguinarios, de hombres homicidas y asesinos, quienes han matado mucha gente, ellos con sus propias manos, o han ordenado la ejecución de literalmente miles y millones de personas. ¿Se puede imaginar una persona perdida ahí en el infierno, encadenada al lado de uno de esos hombres? Te pregunto, ¿a ti te gustaría estar sentado enfrente de Jack el Estripador por una hora? ¿Una hora? ¿Sería bonito eso? ¿Quiénes han oído de Jack el Estripador? Que asesinó una gran cantidad de mujeres con los instrumentos quirúrgicos, cortando a esas mujeres de mala fama. Se dice que entre los peores homicidas en el mundo, si te metes al internet vas a encontrar alguno de estos hombres que yo le voy a mencionar. No le voy a dar todos los 10, solo voy a dar unos 2 o 3. Por ejemplo, el señor Tut Berran, él asesinó 931 personas. Amados hermanos, Manuel Delgado, conocido como el peor asesino en la historia española, con sus propias manos él asesinó 48 personas.
Hay otro hombre llamado Haroldo Shipman. Haroldo Shipman lo llamaban el doctor muerte. Y él literalmente asesinó a 218 personas. Gente que confiaban en él como médico para ayudarles. Imagínense yendo en el hospital e inyectando químicos letales para matar a la gente. Y así lo hizo él. ¿Te imaginas estar sentado al lado de una persona aquí en esta vida por 60 minutos? Qué horrible sería, ¿no? Qué feo, qué miedo daría. Imagínense pasar toda una eternidad rodeado de esa clase de personas. Efectivamente, el infierno es un lugar horrible, amados hermanos. Y hay personas que dicen, ¡ay! Qué divertido para mí va a ser cuando yo vaya al infierno, porque yo voy a hacer pura fiesta de cerveza. O yo voy a hacer fiesta para apostar con las tarjetas. Yo lo voy a pasar requete chévere. Yo me voy a divertir. Yo lo voy a pasar a lo grande. Ahí en el infierno me voy a juntar con todos mis cuates y lo vamos a pasar de parranda para siempre. Será de verdad un momento grande cuando yo me vaya al infierno. Hay gente que dice cosas como esas. Escúcheme bien. Tú no puedes encontrar un solo versículo, ni siquiera una porción de un versículo que sugiere que cualquiera persona que va al infierno lo va a pasar momentos buenos, momentos grandes, momentos alegres. No. Pero tú puedes leer la Biblia y vas a encontrar un montón de versículos que dicen completamente lo contrario. Amén. ¿Por qué? Porque el infierno es un lugar horrible. No hay un lugar más horrible que el infierno. ¿Cómo sabe que el infierno es tan feo, hermano predicador? El infierno, escúcheme, es un lugar caliente, es un lugar horrible. Pero para terminar en esta noche, el infierno es un lugar de retención. Cuando una persona perdida muere, inmediatamente es esa persona arrestada. Y el ángel del Señor lo lleva a un lugar llamado el infierno. En Apocalipsis capítulo 20, le puse la cita ahí para que lo pueda escribir en su bosquejo. Dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14: y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera, ¿cuál es? Es la muerte física. Pero cuando una persona muere perdida en su pecado, le toca la segunda muerte. Y la segunda muerte es el infierno. Y eventualmente será el lago de fuego. La Biblia claramente enseña que el infierno es un lugar caliente y es un lugar horrible y es un lugar donde las personas en la muerte son arrestadas y son detenidas y son retenidas. Pero escúcheme bien. Cuando una persona no salva entra a la eternidad, irá inmediatamente a un lugar de confinamiento provisional o temporal. No un lugar muy breve. Porque si entiendes de la escatología profética de los tiempos futuros, después de lo que cantaron los hermanos de la montaña, ¿se acuerdan que cantaron sobre el arrebatamiento? Después del arrebatamiento es la gran tribulación, después de la gran tribulación es el milenio. Por lo tanto, 1007 años después del arrebatamiento será el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 está la enseñanza bien rica acerca de lo que va a suceder. Dios va a dar una resucitación, por decirlo así. No va a ser una buena resucitación. Pero los perdidos muertos en el infierno, sus almas saldrán del infierno y entrarán nuevamente en los cuerpos que fueron enterrados.
Y no van a ser cuerpos como los cuerpos de los creyentes que serán glorificados. Van a unirse a los cuerpos feos, enfermizos, deformados, los cuerpos dañados como fueron cuando murieron. Y luego van a pararse delante de Jesucristo, Cristo sentado sobre el gran trono blanco, y Jesucristo va a determinar el grado de tortura que recibirán cada uno de ellos. Luego serán sacados pues de ese infierno, es decir, ya los habrán sacado, pero serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, el lago de fuego. Si están conmigo, hermanos, piense por favor de eso. Eso no será nada agradable. Irán al lago de fuego. Quiero leerles un versículo en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 5 y el versículo 14, que dice: por eso ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca. Por favor, grábalo en tu mente y corazón en esta noche. Después del juicio del gran trono blanco, el infierno literalmente será echado en el lago de fuego. Y el lago de fuego ensanchará su boca y recibirá todo el infierno. Ahorita sabemos dónde está el infierno. Cuando la Biblia habla del cielo, siempre señala hacia arriba. El tercer cielo, la gloria de Dios, donde está Jesucristo. Pero cuando señala el infierno, señala hacia abajo, que está en el centro del planeta Tierra. Pero nadie sabe dónde será el lago de fuego, cuando el infierno será sacado del centro del planeta Tierra y será echado al lago de fuego con todos sus ciudadanos, todos sus residentes. Hermano, antes de terminar en esta noche, quiero hablarles un poquito acerca de un personaje interesante. Él se llamaba Harry Houdini. Fue un increíble escapista. Es decir, le podían poner la chaqueta que le ponen a la gente que los meten en las instituciones mentales para que ellos no se dañen. Le ponen unas chaquetas aquí con los brazos atrás, así. ¿Ha visto usted eso? Y no se pueden mover, no se pueden hacer daño, no pueden atacar a ninguna persona en esta posición. A él le ponían eso, le esposaban las manos, ¿ves? Y también le ponían cadenas con candados alrededor de sus pies y alrededor de su cintura, alrededor de su cuello. Le cubrían a él con cadenas y el hombre siempre se escapaba. Tenía una habilidad increíble para escapar. El hombre era famosísimo. Yo recuerdo una vez que enfrente de Manhattan, la ciudad de Nueva York, con una grúa, ¿ves?, lo pusieron a él al revés con todos estos candados y cadenas, ¿ves?, esposado de las muñecas, ¿ves?, y lo dejaron con plomadas bien pesadas, lo dejaron a él caer en las profundidades del río Hudson. Y increíblemente logró escaparse. Pero lo que le quiero contar a continuación también sucedió. Hasta hicieron películas de este hombre. El hombre era famosísimo. Estamos hablando, amados hermanos, de un artista de escape mundialmente famoso, Harry Houdini. Y el 6 de enero de 1906, él apareció a la famosa prisión federal en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C. Y entró para una entrevista con el director de dicha prisión. Y él solicitó al director que lo pusiera a él confinándole en la más segura, la más difícil celda para tratar de escapar. Él dijo: méteme en el lugar donde usted está el 100% seguro que nadie puede salir. Así que el director aceptó el reto, accedió a la petición de Harry Houdini y lo metió. Había una ala, amados hermanos, en la cámara central de las celdas. Y en la mera parte central había 3 celdas
grandemente barradas y estaban amuralladas con concreto sólido. Y lo metieron a él después de despojarlo de su ropa. Agarraron su ropa y metieron su ropa en otra celda donde él no sabía, bajo llave. Ahora él estaba, lo único que tenía era su ropa interior. Y ahí estaba él. Y la cosa más extraordinaria era que en 21 minutos el hombre estaba completamente vestido y ahí estaba en la oficina del director de la prisión federal de Washington, D.C. Logró él escapar de ese lugar. Ahora escúcheme bien en esta noche. Nadie jamás podrá escapar de la prisión de máxima seguridad del lugar llamado el infierno, el lago de fuego. Lee lo que dice Jesucristo en Lucas capítulo 16. Hay una gran cima puesta alrededor del infierno, de modo que los que están adentro nunca pueden salir.